Profe, yo en el ejercicio 19, la sucesión no era difícil, pero no pude plantear el problema yo sola, capaz no pude interpretar. Ejercicio 19. ¿De sucesiones o de series? De series. 19 es de series. Sí, de series. ¿El de la pelota? Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a plantearlo y vamos a hacerlo. Bueno, ahí están viendo, ¿no? El pizarrón. Sí. Bueno, el ejercicio 19 dice lo siguiente. Vamos a ponerle un negro. Dice, se deja caer una pelota desde una altura de 100 centímetros. O sea que vos tenés 100 centímetros y ahí se cae la pelota, ¿no? Va cayendo así. Ponele. Cada vez que golpea el piso rebota, dice. Cada vez que golpea el piso rebota. Y rebota a los 2/3 de la altura anterior. Acá lo voy a anotar eso. Rebota a los 2/3 de la altura anterior. Bien. Cada vez que golpea rebota eso, o sea que vuelve a rebotar a eso, vuelve a rebotar a eso, vuelve a rebotar a eso, ¿no? Esa sería la trayectoria de la pelota. Y después dice, hallar la distancia total recorrida. Hallar la distancia total recorrida. Bien, si queremos armar la distancia, a ver, ¿qué sumarían para la distancia que recorrió la pelota? La distancia es lo que recorrió entre el piso y cada vez que subió, ¿no? No es el trayecto, el recorrido del trayecto de la pelota, sino la distancia Habría que que sumar recorrió. las áreas, ¿o no? No, porque ese sería el trayecto. Yo no te pregunto el trayecto, te pregunto qué distancia recorre la pelota desde el piso hasta cada vez que sube. O sea, estos palitos. O sea, las alturas. Exacto, esa es la distancia. Si no, te diría calcular toda la longitud del trayecto de la pelota, que serían estas ondas. ¿Sí? Bien, entonces primero, mirá, la tiré desde acá arriba. ¿Cuánto recorrió primero? Hasta que llegó acá. 100 centímetros. 100 centímetros. Después, ¿qué hizo? Rebotó a 2/3 de la altura anterior. O sea, a 2/3 de 100 centímetros. 66. Bueno, lo voy a anotar así, para que lo veamos mejor. 2/3 de 100 centímetros. Pero cuidado, porque eso lo recorrió para subir, pero después lo volvió a recorrer para bajar. O sea que este palito lo recorrió 2 veces. ¿Está bien? Ok. Entonces por 2 sería esto. 2/3 del anterior por 2. Más este otro palito que recorrió, que de nuevo lo recorrió 2 veces, una vez para subir y otra para bajar. Este palito sería 2/3 de la altura anterior, y la altura anterior es 2/3 de 100. ¿Me siguen? Sí. Entonces 2/3 de 2/3 de 100. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces esto ya lo podría pensar como 2/3 al cuadrado. Cuadrado. Y esto lo puedo pensar como 200 ya directamente. Entonces, ¿cómo sería el tercer palito que pondría?
Siguiendo 2 esta tercios al razonamiento. cubo por 200. 2 tercios al cubo por 200. Muy bien. Y así sucesivamente. El palito siguiente va a ser 2 tercios a la cuarta por 200 más pi, pi, pi. El palito enésimo sería 2 tercios a la n por 200. Y así hasta el infinito, ¿no? Sí. Entonces, este 100, que no tiene nada que ver, lo dejamos afuera, porque no se corresponde con toda esta estructura que viene detrás. Y este término general, el 200 también lo puedo sacar afuera como factor común. Y este término general, 2 tercios a la n, es la sumatoria, desde n igual hasta algo, hasta el infinito, de 2 tercios a la n. ¿Lo ven todos eso? ¿Y desde n igual a cuánto? Mirá, este primero está a la 1, este está al cuadrado, este está al cubo, o sea, desde n igual a 1. 1. Bueno, y ahí tendríamos entonces el desarrollo en serie de esta situación. Siempre, a veces, no siempre, el desarrollo en serie se da a partir de algún término, no directamente desde el primero. Por eso muchas veces el alumno se confunde porque dice, bueno, ¿y qué hago con este 100? Que no tiene nada que ver con nada. Bueno, el 100 queda aparte. Se lo sumo a esto que sí se puede pensar como una serie. ¿Y esta serie, de qué tipo de serie es? De las que vimos. Geométrica, ¿no? Geométrica, muy bien. Es una serie geométrica donde la razón es 2 tercios. Y la razón en módulo es menor a 1, por lo tanto es convergente. Quiere decir que va a haber una distancia justa que recorre la pelota. No va a ser una distancia infinita. Va a tener un valor, porque la serie que la describe, que describe este movimiento, es una serie geométrica convergente. Entonces puedo sacar la suma. La fórmula de la suma que yo les di es A sub 1 sobre 1 menos Q. ¿Se acuerdan? Sí. Si nosotros a esta serie la pensamos como A sub 1 sobre 1 menos Q, ¿quién sería A sub 1? ¿Cuánto 2 vale? tercios por 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Y 1 menos Q, la razón también es 2 tercios. O sea que esta cuenta, ¿cuánto da? ¿Da 2? 2. 2. Entonces ahora ya puedo decir cuál es la distancia. La distancia va a ser 100 más 200 por la suma de la serie que me da 2. O sea, 500 centímetros recorre la pelota en su trayecto, digamos. Pero no es el trayecto que recorre, sino la altura que va recorriendo cada vez. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y esa es la altura, la distancia que recorre de subir y bajar, siempre pensando la distancia desde el piso hasta la altura máxima que logra. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Quién había Sí. preguntado? Yo que no había entendido dónde salía el 2, pero ahora ya entendí. María Sol, muy bien. Bueno, hay un montón de situaciones que se pueden modelizar con series geométricas. Una que ya la habíamos charlado eran los números periódicos, ¿se acuerdan? Y en este caso, también la distancia que recorre la pelota. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía otra duda con otro ejercicio también. ¿Cuál? El 26F. El 26. Ay, justo tenía duda con el mismo. 26. 26F.
Bueno, ¿qué dice el 26F? Discutir la convergencia de las series empleando los métodos apropiados. O sea, arreglate. Y dice la sumatoria desde 1 hasta infinito de 2 a la menos n más menos 1 a la n. 2 a la menos n más menos 1 a la n. Bueno, este creo que está resuelto, ¿no? En los ejercicios que le subí. Me parece que no, hay algunos de 26, pero No, este no creo que no estaba, está. yo me había fijado Porque recién. había algunos que no estaban, no los hice todos, para que ustedes hagan algo. Bueno, tengo este. Tengo que trabajar con esta situación para ver si esta fórmula me determina algo en particular, ¿no? Entonces, esto lo puedo desarmar como 2 a la menos n, por un lado, por 2 a la menos 1 a la n, ¿no? Lo puedo separar porque tengo potencias de igual base, producto de potencias de igual base, los exponentes se suman, ¿sí? Esta 2 a la menos n es lo mismo que 1/2 a la n. ¿Sí? Y esta 2 a la menos 1 a la n, si la pensamos, este menos 1 a la n me va a dar 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1. Entonces, ¿esta qué tipo de serie será? A ver, vamos a analizarla acá aparte. Suponete que yo quiero sumar desde 1 hasta infinito, ¿no? Cuando n vale 1 me da 2 a la menos 1, que es 1/2. Cuando n vale 2, me da 2 a la 1, que es 2. Cuando n vale 3, me da 2 a la menos 1, que es 1/2. Cuando n vale 4, me vuelve a dar 2. Y así sucesivamente. Me da 1/2 y me da 2. ¿No? ¿Me siguen? Sí, sí. Todas positivas serían estas. Entonces, si queremos a esto sumarle esta geométrica, que me queda acá, si lo quiero multiplicar, digamos, por esta geométrica que me queda acá, pensándolo como producto, no voy a poder, porque tengo un producto de 2 series que no sé qué pasa con estas series. ¿Qué pasa si lo pienso todo junto, en vez de pensarlo así separado? Este sería un camino, tratar de pensarlo separado para ver si lo puedo resolver. Si en vez de separado lo pienso todo junto, y encuentro una serie geométrica, por ejemplo, que se corresponda con esto, entonces ahí zafamos. Yo les estoy haciendo el camino que uno tendría que seguir, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Porque cuando tengo un exponente, uno piensa que puede ser una serie geométrica. Entonces, este camino no me ayuda. Vamos a otro camino. ¿Qué pasa si pienso la suma así como está? A ver si me puede ayudar. Esto sería, para el primer término, voy a sumar desde 1 hasta infinito. Para el primer término, cuando n vale 1, me quedaría 2 a la menos 1 menos 1. Más. Cuando n vale 2, me quedaría 2 a la menos 2 más 1. Más. Cuando n vale 3, me quedaría 2 a la menos 3 menos 1. Más, cuando n vale 4, voy a hacer uno más, a ver si encontramos alguna regularidad, menos 4 más 1. Bueno, etcétera, etcétera. Esto me quedaría 2 a la menos 2, esto me quedaría 2 a la menos 1, esto me quedaría 2 a la menos 4, esto me quedaría 2 a la menos 3. Y así sucesivamente. ¿Lo puedo pensar como dos sumas de series geométricas, esto?
Mirá, esta tiene exponentes como Pares. pares. O sea que yo podría pensarla como la suma desde 1 hasta infinito de 2 a la menos un número par, que en este caso sería 2n. ¿Por qué sería 2n? Y porque cuando n vale 1, 2 por 1, 2. Acá me quedaría menos 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4. Acá me quedaría menos 4. ¿Está bien? ¿Vamos Sí. bien? Y esta otra, que la voy a hacer con otro color, tiene exponentes ¿de qué tipo? Impar. Impares. O sea que sería 2 a la menos un número impar que arrancaría desde el 1. Entonces puedo ponerle 2n menos 1, porque si le pongo 2n más 1, arrancaría desde el 3 y arranca desde el 1. Profe, te aviso que ahí ya se cortó un poco, al menos a mí. ¿Qué cosa se corta? La Ah, que pantalla. no ves. Sí, claro. Se corta en la potencia, el Sí. menos valor. Me olvido que se corta. Acá sería entonces 2 a la menos. Estábamos pensando en qué exponente impar ponerle acá. Y el exponente impar debería ser 2n menos 1, porque si es 2n más 1, a ver, cuando ustedes tienen un número par es 2n. El impar puede ser el anterior o el que le sigue. El anterior es 2n menos 1 y el que le sigue es 2n más 1. Cualquiera de estos dos que yo elija son impares, pero tengo que elegir el que corresponde a el primer impar. Si arrancaría desde 3, le pondría 2n más 1, pero como arranca desde 1, le tengo que poner este. Porque 2 por 1, 2, menos 1, 1. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, perfecto. Una vez que logramos encontrar una regularidad, yo lo que hice fue separar una serie geométrica en una suma de 2. Eso se puede hacer siempre y cuando estas sumas sean convergentes, si no, no se puede. Entonces vamos a ver si esto es convergente, si cada una de ellas es convergente por separado. Si cada una es convergente, entonces está bien, puedo separar esta sumatoria en dos series. Bien, vamos a trabajar entonces este numerito para ver si lo podemos escribir de una forma más amigable. Este menos lo saco dando vuelta a la base. Ya saqué este menos. Y está elevado a la 2n, o sea que si querés lo podemos elevar al cuadrado y después a la n. Entonces, ¿cómo me quedaría en el fondo? Me quedaría un medio al cuadrado, que es un cuarto a la n. ¿Está bien? ¿Y esta qué tipo de serie es? Ahora sí la veo, para poder decir qué serie es. Es geométrica. Geométrica. De razón, Cuartos. un cuarto menor a 1 en módulo converge. Entonces la primera es convergente. Vamos a trabajar la segunda, a ver qué pasa. La segunda es, de nuevo, este menos de acá me va a dar vuelta a esto. Me va a quedar un medio también. Elevado a la 2n menos 1. O sea, elevado a la 2n. Y si quieren, por un medio elevado a la menos 1. O sea, productos de potencias de igual base, los exponentes se suman. 2n menos 1. ¿Y eso qué es? Si lo quiero terminar de resolver. Bueno, un medio a la 2n es lo mismo que antes, es un cuarto a la n. Y un medio a la menos 1 es 2.
Entonces esta también es una serie geométrica de razón 1/4. Convergente. Entonces, como la separé en dos y cada una converge, puedo decir que esta también converge. Y si alguien me pregunta a qué converge, le puedo decir a qué converge. ¿Cómo haríamos para saber a qué converge? Uy, borré el ejercicio. Profe, ¿en qué la separaste ahí? 1/2 a la 2n por... Por 1/2 a la -1, Ok, porque el exponente es 2n menos 1, sí, sí. pero tiene el menos adelante, que fue el que dio vuelta a la base, y de 2 lo transformó en 1/2. ¿Está bien? Dale, dale. ¿Ahí entendiste? Sí, sí. Bueno. Bien. Y lo que decíamos era que como es una suma de geométricas, 2 esferas, ¿no? Como decíamos que es una suma de geométricas, puedo saber la suma. Entonces converge, ¿y cuál será su suma? A ver. La primera geométrica, primer término, 1/4, porque es cuando n vale 1. A sub 1, 1/4. Sobre 1 menos la razón. Más suma de la segunda serie geométrica. Primer término, cuando n vale 1, me da 1/4 por 2. O sea, 1/2, ¿no? Y la razón, 1/4. Si hacemos estas cuentas, esta será 1/4 por 4/3, y esta será 1/2 por 4/3. En la primera me da 1/3, en la segunda me da 2/3. O sea que es geométrica, suma de geométricas y converge a 1. O sea, la suma me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dan una fórmula que yo sospecho que tiene algo que ver con la geométrica porque es exponencial, pero no es una geométrica así como me la dan, porque no sé lo que pasa, lo que trato es de desarmarlo de alguna manera. En principio yo intenté desarmarlo por separado y no resultó. Después intenté desarmarlo todo junto y sí resultó. Resultó suma de geométricas convergentes. ¿Está bien? ¿Se podría haber aplicado algún otro método en este ejercicio? A ver si yo la pienso así, a esta serie, como habíamos pensado antes, 2 a la menos n por 2 a la menos 1 a la n, ¿no? Es lo mismo. Tengo exponente n acá y tengo acá exponente de alguna manera n. Y es una serie de términos positivos, porque son exponenciales, así que las exponenciales son siempre positivas, producto exponencial es positivo. Y entonces, ¿podría aplicar algún otro método de todos los que vimos para series de términos positivos? Puede ser el de Allenberg. El de D'Alembert, bueno, a ver, intentemos. Es exponenciales, digo. Bueno, perfecto, vamos a ver. Calculamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1, que sería 2 a la menos n más 1, por 2 a la menos 1 a la n más 1. Todo dividido a 2 a la, a sub n, que es 2 a la menos n, por 2 a la menos 1 a la n. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo simplificamos acá? ¿Qué podemos desarmar? El 2 a la menos n más 1. 2 a la menos n. Y ojo que este menos es de los dos, así que me quedaría 2 a la menos 1. Sí, sí.
Bien. Acá puedo desarmar el exponente. Puedo decir 2 a la menos 1 a la n por menos 1. Porque este exponente es del menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Abajo me quedaría 2 a la menos n y 2 a la menos 1 a la n. Este se iría con este. Uy. Estos dos se irían. Vamos bien. ¿Y ahora qué puedo hacer con estos dos? Que tienen la misma base. Puedo sacar sumando Restar. el 2 a la menos 1. Claro, puedo restar los exponentes, ¿o no? Porque se están dividiendo. Esperen que borro acá y sigo acá, porque si no, no tengo más lugar. Es muy lento el borrado, así. Tendría que haber pasado otra hoja y listo. Pero bueno, ya está. Bien. Seguimos entonces. Me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de 2 a la menos 1, que es un medio. El 2 a la menos n ya lo saqué, ya puedo sacar la raya de fracción. Porque voy a restar los exponentes del 2 y listo. Entonces me va a quedar 2 a la menos 1, un medio. Por 2 elevado a, y resto los exponentes. O sea, menos 1 a la n por menos 1, que es menos 1 a la n, ¿no? Acá si hago Sí. la cuenta me da menos 1 a la n. Y a eso le resto, otra vez, menos 1 a la n. Bueno, ¿y qué me queda de todo eso? Menos 1 a la n, menos 2 veces, muy bien. Claro. Menos 2 veces, menos 1 a la n. Y eso es lo mismo que decir que 2 a la menos 2, 2 a la menos 2 elevado a la menos 1 a la n, ¿no? Sí. Bueno, y 2 a la menos 2 Queda es lo un mismo. cuarto. Claro. ¿Cómo lo mismo? Ah, queda un cuarto nada más. Eso es. Claro, queda un cuarto elevado a qué cosa? A la n, claro. A la Ah, no, menos claro. 1 A la menos 1 a la n, claro. a la n. Bien. Entonces, un medio por un cuarto a la menos 1 a la n. Y ahora hago la tendencia. Si n tiende a más infinito, ¿esto a qué va a tender? ¿Puedo resolver Depende si a es qué par o tiende? impar. Claro, hay que dividir entre par e impar, me parece. Claro, hay que dividir entre par e impar. Entonces vamos a ver qué pasa, porque si tiende a lo mismo, todo bien, pero si tiende a dos cosas distintas, todo mal. A ver, si n es par, esto va a tender a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este límite me daría un cuarto a la 1, un cuarto. Por un medio, un octavo. Y si n es impar, me quedaría un medio por un cuarto a la menos 1. Y un cuarto a la menos 1, bueno, está mal escrito así. Ahí tiende a menos 1. Me da 4 por un medio, me da 2. Entonces, si le hago caso a este primer límite, sería convergente, porque esto es menor que 1. Y si le hago caso a este, sería divergente, porque esto es mayor que 1. Pero además el límite, separado en par o impar, tendría que dar igual. Y me da distinto.
Por lo tanto, ese límite no existe. Y no puedo usar D'Alembert, porque para que yo pueda usar D'Alembert, el límite me tiene que dar un valor, tiene que existir. Por lo tanto, D'Alembert no me sirve. No sirve D'Alembert. ¿Qué otro podríamos aplicar si los exponentes son n? El de la raíz de Cauchy. La raíz de Cauchy. Cauchy. Bueno, vamos a ver si ese sirve. ¿Ven cómo es el estudio? Cuando ustedes les dan una serie, obvio que en un parcial no van a hacer todo esto, pero van a ir tratando de buscar algún método que me dé la solución. El geométrico ya vimos que nos dio. Es más, Claro, pero, supimos... o sea, puede pasar que pruebes, por ejemplo, D'Alembert y Cauchy con ninguno te dé y tengas que probar un tercer método. Claro, todo puede ser. Es un bajón. Es que es así. Igual estos Igual son solo como... podríamos usarlo si nos pide si converge o no, porque si nos dice que converge no podemos usar. Claro, si te dice a qué converge, ya te está tirando la punta de que puede ser geométrico, o que Claro. puede ser telescópica. Si no, no te puede preguntar a qué converge, porque vos con D'Alembert y Cauchy no podés sacar a qué converge. ¿Sí? Bueno, a ver, suponete que quiero aplicar Cauchy. La voy a escribir como producto a esta cosa. Entonces, ¿qué me queda si aplico la raíz? Bueno, en el primer término me va a quedar, esto es un medio a la n, raíz enésima de un medio a la n, un medio, ¿no? Esto me queda un medio. Sí. Y esto, a ver, me queda la raíz enésima de 2 elevado a la menos 1 a la n. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿De qué otra manera se puede escribir para ver si puedo ver la tendencia? En Lo que habías -1 hecho la n antes. sobre n. Eso. Ahí podría poner 2 elevado a la menos 1 a la n sobre n. ¿Está bien? 2 elevado a la menos 1 sobre n a la n. Entonces tendría que ver a qué tiende esto ahora, cuando n tiende a infinito. ¿A qué tiende este límite? Y este límite que me quedó acá, justo es el tipo de series, así que me dio la cabida ahora, que vamos a ver hoy, que se llaman alternadas. Porque fíjate, cuando n vale 1, eso me da menos 1 sobre 1, menos 1. Cuando n vale 2, ¿qué me da? Un medio. Un medio. Cuando n vale 3, Menos un tercio. menos un tercio. Si esto lo pienso como una serie, es una serie alternada, porque van a ir alternando los signos. Ahí es un límite, ¿no? No es una serie, pero para que vean. Si yo lo pienso como la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre n, mira, me da menos 1, más un medio, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto, más un sexto, etcétera, etcétera. Estas se llaman series alternadas, que son las que vamos a ver hoy. ¿Por qué alternadas? Porque el signo alterna siempre de 1 en 1. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. O podría ser otra alternada, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver hoy, así como a cuento. Pero, si yo quiero calcular este límite, piensen que ese límite se puede calcular. Porque el denominador tiende a infinito. Y esto, si n es par, va a tender a 1, y si n es impar, va a tender a menos 1. ¿No? Sí. Entonces, mira cómo lo voy a pensar. Tengo un infinitésimo por una función como. Esto es un infinitésimo porque tiende a 0, ¿no? 1 sobre infinito, 0. Y esto
es una acotada. Ah, ¿Por qué es una acotada? Y porque -1 y 1 me da. O sea que no escapa de la franja -1, 1. Infinitésimo por acotada, infinitésimo. Listo, esto tiende a 0. Entonces me sirvió Cauchy, porque 2 a la 0 es 1, por un medio, un medio. Un medio es menor que 1, ¿qué dice Cauchy? Si el límite me da menor a 1. Converge. ¿Me dice a dónde? No. Pero si no me preguntan a dónde, como en este ejercicio que no me preguntan a dónde, puedo usar Cauchy. ¿Ven que Cauchy es fácil? Si se avivan. sí. Entonces Cauchy sirve, D'Alembert no. Acá tienen un ejemplo donde uno no sirve y el otro sí. ¿Está bien? Y hoy vamos a ver esto, series alternadas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Algún otro ejercicio? Uy, acá se largó a llover con todo. ¿No? Bien. ¿Podemos arrancar con la clase de hoy entonces? Dale. Sí, Sí. Ok. Sí, sí. Vamos a sacar esto para finalizar la presentación. Bueno, muy bien. Qué suerte que ya somos 33. Un montón. Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy y terminamos con series numéricas hoy. La próxima vamos a empezar con serie de potencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaba ver de series numéricas? Nos faltaban ver este tipo de series que aparecieron en este ejercicio, como la formulita apareció, que da origen a las series alternadas, que es el tipo de series que vemos hoy. Bueno, ahí están viendo, chicos. Sí. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Bien, hasta ahora habíamos visto series de términos positivos y habíamos visto un montón de criterios para analizar la convergencia de esas series de términos positivos. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una serie que es, por ejemplo, alternada. ¿Qué quiere decir alternada? Quiere decir que tiene este formato, la serie. O sea, una fórmula a sub n positiva multiplicada por un factor signo, que sería -1 a la n, o -1 a la n más 1, o -1 a la n más 3, o -1 a la n menos 1, no sé. -1 elevado al algo que alterne los signos, ¿no? El algo no puede ser par ni impar, porque si no, me daría o siempre positivo o siempre negativo y no sería alternada. Entonces, fíjate, esta serie, si yo la desarrollo, me va dando, cuando n vale 1, me da menos a sub 1, ¿no? Cuando n vale 2, me da más a sub 2. Cuando n vale 3, menos a sub 3. Cuando n vale 4, más a sub 4. ¿Ven? Alternancia de signos. Y así sucesivamente. Esta es una serie alternada. Primero la tengo que identificar. Por lo tanto, ahora cuando me dan una serie, tengo que pensar si va a ser de términos positivos o alternada, porque se resuelven de distinta manera. Esta, que es una alternada, arranca con un menos, pero podría arrancar con un más. Si yo acá le pongo -1 a la n más 1, por ejemplo, arrancaría con el más, y se irían alternando los signos. Para ver si una serie alternada converge o diverge, se usa un único criterio, uno solo, o sea que hay que morir acá, que se llama criterio de Leibniz. ¿Sí? Y ese criterio tiene dos etapas. Para que una serie alternada sea convergente, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Primera condición, segunda condición. La primera condición es que la sucesión asociada a la serie, pero la sucesión esta, de términos positivos,
la sucesión asociada a la serie de términos positivos tiene que ser decreciente. Nosotros ya vimos cuando una sucesión es decreciente. Cuando a sub n menos a sub n más 1, o sea, un término menos el que le sigue, me da positivo. Si esto ocurre, quiere decir que la sucesión es decreciente. Que a medida que avanzan los términos de la sucesión, son cada vez más chiquititos. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de demostrar que es decreciente. O si no, si quieren directamente, que a sub n es más grande que a sub n más 1. Puedo usar cualquiera de las dos, depende de qué fórmula tenga la sub n, cuál me conviene, ¿no? Si es fácil probar esto, arrancaré por esto. Y si veo que es difícil, bueno, haré la resta y trataré de ver si la resta me da positivo. ¿Está bien? Y la segunda condición es que el término general de la sucesión que da origen a la serie tiende a 0. O sea, que el límite para n tendiendo a infinito de la sub n me tiene que dar 0. Se tiene que verificar lo que nosotros vimos como condición necesaria de convergencia. ¿Se acuerdan? Para series de términos positivos. Si ese límite se cumplía, si la sucesión de términos positivos era convergente, ese límite se cumplía. Si ese límite no se cumplía, la serie de términos positivos era divergente. Bueno, se tiene que cumplir acá también en la serie alternada. Hay que mostrar o demostrar las dos cosas para asegurarme que una serie alternada converge. Algunos ejemplos. A ver, fíjense. Si me dan esta serie 1, menos 1/2, más 1/3, menos 1/4, más 1/5, esta es una serie que alterna los signos. Entonces, ¿qué es? La sumatoria desde 1 hasta infinito de, abajo hay una n, porque es 1, 2, 3, 4, 5, no hay dudas, y arriba tengo que poner el factor signo. Y el factor signo arranca positivo, entonces le tengo que poner o n menos 1 o n más 1, es lo mismo, para que arranque con 2 y me dé positivo. Si arranca negativo, como en este caso, con que le ponga menos 1 a la n, alcanza. ¿Sí? O si quiero, menos 1 a la n más 2, o a la n menos 2. Es lo mismo. Y después, una vez que armo, o que tengo la fórmula de la serie, fíjate en el segundo caso, arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es n, y abajo es 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que arranca de 1 más grande que n, o sea, n más 1. Cuando a mí me dan la serie alternada, el a sub n, recuerden que es positivo. El a sub n que tengo que usar acá y que tengo que usar acá es positivo. Entonces, en este caso, la sub n sería 1 sobre n. Y en este caso, la sub n sería n sobre n más 1. Así que se trabaja sobre esos valores. ¿Ok? ¿Y qué les parecen estas dos series alternadas? ¿Verifican el criterio de Leibniz que dijimos antes? A ver, esta, ¿lo cumple? ¿Es cierto que es decreciente? Y Sí. tendría que probar que 1 sobre n es más grande que 1 sobre n más 1. Por ejemplo, si uso esto. Y esto es muy fácil de probar. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, digo, mira, n es más chiquito que n más 1. Por ser n número natural. Invertimos y ya está, ya lo demostré. O sea que me es más fácil usar esta. Porque si uso esta, tengo que hacer la resta de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, sacar el común denominador, etc. Bueno, y esa resta me va a dar un número positivo. Se puede hacer también, pero da más trabajo. Lo puedo con esta hacer más fácil. Y después, ¿es cierto que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n me da 0? Y sí. Sí, Sí. Verifica las dos, o sea que esta converge.
Y ahí tengo una cosa muy importante para ver, que me puede aparecer en un examen en un verdadero o falso. Fíjense, ¿recuerdan cómo se llamaba esta serie? Que ya la vimos la clase pasada. ¿Cómo se llamaba? Armónica era. Armónica. ¿Y qué hacía la armónica? ¿Converge o diverge? Que lo probamos con el criterio del integral. Diverge. La armónica diverge. ¿Y qué números tiene la armónica? Y mira, tiene 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. O sea que esta que me dieron acá es lo que se llamaría la armónica alternada, ¿no? Porque tiene los mismos números, pero lo que le cambió es el signo. En vez de ser siempre positiva, la armónica alternada tiene una alternancia de signos. ¿Y qué pasa con la armónica alternada? ¿Qué probamos acá, según el criterio de Leibniz? Converge. 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 Entonces, acá hay un contraejemplo importante que puede aparecer en un verdadero o falso. Por ejemplo, me pueden decir, si una serie alternada converge, la serie de términos positivos asociada también converge. O sea, si le saco los signos y los pongo todos positivos, también converge. Falso. Contraejemplo, la serie armónica, que diverge, y la serie armónica alternada converge. ¿Sí? O sea, si la alternada converge, eso no quiere decir nada respecto de la serie de términos positivos asociada. ¿Puede ser convergente o no? Acá tenemos un contraejemplo de que la serie de términos positivos diverge y la alternada converge. Ténganlo en cuenta, porque a veces aparecen en verdaderos o falsos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasa con esta que está acá? ¿Verifica las dos condiciones? Si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de este término general, ¿me da 0? No. No, me da 1. No verifica la segunda condición de Leibniz, entonces no converge. No converge. No verifica las dos condiciones de Leibniz. No me interesa si la otra la cumple o no. Con que no cumpla una, ya está. Si no cumple la del límite, no me interesa si es creciente o decreciente, ya no sería convergente. ¿Ok? Bien. Más ejemplos. Esta que está acá, la tengo resuelta acá, pero es la misma. Esta es la armónica alternada, que en vez de arrancar de un negativo, arranca de un positivo. Pero es la misma serie. O sea que converge, ya lo vimos antes en el ejercicio anterior. Porque acá pusimos -1 a la n, entonces arranca con -1. En el caso anterior, profe, como... sí. en el parcial, o sea, ¿te podrías justificar que converge porque es la armónica alternada? No, tenés que probarlo con Por Leibniz. eso hay que probarlo además. Ok. Y esta, no sé quién es. Esta serie no la conozco, entonces voy a analizarla. Me dicen, mira, suma desde 2 hasta infinito esta cosa. Primera pregunta que me hago como alumno. ¿Por qué arranca de 2 en vez de arrancar de 1? Y porque el logaritmo de 1 vale 0 y la división por 0 no existe. Entonces no tendría sentido arrancar de 1. Como a nosotros lo que nos interesa siempre es la cola de la serie, lo que pasa cuando n tiende a infinito, lo mismo que nos interesaba la cola de la sucesión, si le saco algunos términos de adelante, no cambia lo que se llama el carácter. Así que si yo arranco de 2, de 3 o de 8, si la serie era convergente de entrada arrancando de 2, va a ser convergente arrancando de 6, de 8, de 10, de donde sea. Va a cambiar a qué converge, porque si yo le saco algunos términos,
si converge a un número va a converger a otro, pero no cambia el carácter, va a seguir siendo convergente aunque yo le saque términos de adelante, ¿sí? Esta arranca de 2, entonces el primer término sería menos 1 al cuadrado, 1, sobre el logaritmo de 2. El segundo sería menos 1 al cubo negativo, sobre el logaritmo de 3, más 1 sobre el logaritmo de 4, menos 1 sobre el logaritmo de 5. Es alternada, obviamente, ¿sí? Bueno, perfecto. Tengo que analizarla por el único criterio para alternadas que tengo por ahora, que es Leibniz. Pregunto, ¿la sucesión asociada es creciente o decreciente? Me interesa que sea decreciente. Entonces, la sucesión asociada sería esta. 1 sobre el logaritmo de n. Este es el término general de la Sí. sucesión asociada. Yo tengo que investigar si esto es decreciente. Si esto es decreciente. Entonces digo, bueno, mira, ¿qué pasa con el logaritmo? Con la función logaritmo. La función logaritmo hace así. Acá en 1 vale 0 y tiene esa pinta. Si yo la función logaritmo la pienso como logaritmo de n, o sea, de un número natural, arrancando de 2, me va a dar estos puntitos, ¿no? Y la función logaritmo, por definición, es una función creciente estrictamente, ¿o no? Sí. Logaritmo natural, ¿no? Con base e. Recuerden que si la base del logaritmo está entre 0 y 1, es al revés, la gráfica es así, y es estrictamente decreciente. Pero esta es estrictamente creciente, la función logaritmo. Por lo tanto, la función en naturales, logaritmo natural de n, también va a ser estrictamente creciente, porque los puntitos van a vivir acá. Por lo tanto, si la invierto, si la doy vuelta, ¿qué pasa con el crecimiento de una función si la das vuelta? Cambia. Cambia. Muy bien. Entonces, si esta es estrictamente creciente, 1 sobre n es estrictamente decreciente. Y es siempre positiva, además. El término general es siempre positivo. Fíjate que estos numeritos son positivos. Por lo tanto, ya con eso ya lo comprobé, porque ya dije que el logaritmo es una sucesión creciente y positiva para todo n mayor o igual a 2. Y si lo invierto, también es decreciente y positivo. Tengo que aclarar mayor o igual a 2, porque si yo me quedo con el 1 no puedo invertir. Porque si yo invierto, abajo me queda el logaritmo de 1, que es 0. Entonces tengo que aclarar que a partir de 2, como me dice mi serie. Bien, decreciente ya está, lo probé así. ¿De qué otra manera lo puedo probar? Bueno, haciendo el a sub n menos el a sub n más 1. Pero siempre depende del ejercicio que puedo usar. Si es una función conocida, que yo ya sé que es estrictamente creciente por definición, lo puedo usar. Para eso vieron funciones primero, ¿no? Segunda condición, ¿el término general tiende a 0? Bueno, calculamos este límite. Obviamente, el logaritmo de algo que se va a infinito, por ser estrictamente creciente, y positiva, se va a ir a infinito. Y 1 sobre algo que tiende a infinito me da 0. Cumple las condiciones del criterio de Leibniz y entonces es convergente. Esta que está acá es convergente. ¿Está bien? Eso es lo que hay Sí. que hacer, entonces. El 2 no lo analizamos porque ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Lo hicimos para menos 1 a la n menos 1, pero es lo mismo. Es la misma serie. Bien. Estas series alternadas tienen una propiedad importante. Solo las alternadas tienen esta propiedad. ¿Y qué dice esta propiedad? Mirá, me dice lo siguiente. Si vos tenés una sucesión alternada y no conocés la suma, porque no tengo manera de conocer la suma en una alternada, lo que sí puedo hacer es acotar la suma. Si yo encuentro una suma parcial de cualquier serie alternada que converja, obviamente, tiene que ser convergente, porque si no, ¿cómo voy a acotar la suma si no hay suma? Si no converge, ¿no? Si yo tengo una serie alternada que converge,
y puedo encontrar una suma parcial, que siempre voy a poder, se puede usar esa suma parcial para aproximar la suma de la serie. Y puedo encontrar un error de aproximación, o sea, puedo elegir el error de aproximación que quiera para estimarlo con esa suma parcial. Y eso me lo asegura este teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice, si vos tenés una serie alternada convergente, o sea que tiene suma, quiere decir esto, si esa es la suma de esta serie alternada, que satisface que el límite me da 0 y es estrictamente decreciente o decreciente para todo a sub n, o sea, las dos condiciones de Leibniz, si satisface las dos condiciones de Leibniz, es decir, es convergente, entonces se puede acotar la suma de estas maneras. Se puede calcular el módulo de la suma que no conozco, esta no la conozco, esta sí porque es una suma parcial que yo puedo calcular para algún n, por ejemplo para n igual a 3, para n igual a 5, la calculo yo, la suma parcial, y lo que me dice el teorema es que esta diferencia en módulo siempre se puede acotar con el término siguiente que desprecio cuando hago la suma parcial. Fíjate, si yo hago la suma de los n primeros términos de esta, el primer término es positivo, o sea que me va a dar a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4 más pi, a sub n, el último. Suma de n términos, ¿sí? Si yo hago la suma de los 4 primeros, por ejemplo, sería a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4. Y si yo elijo esta, la de los 4 primeros, lo que me dice es que yo puedo acotar la suma verdadera con esa suma de los 4 primeros, porque esto va a ser siempre menor o igual al término siguiente que desprecio cuando hago esta suma. El siguiente que desprecio, ¿quién es? A sub 5. Va a ser menor o igual que a sub 5. Este a sub 5 también hay que ponerlo positivo, lógicamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que el módulo es más chico que un número, ese número tiene que ser positivo. Si no, no tiene ningún sentido, porque el módulo es un número positivo y nunca puede ser más chico que un negativo. ¿Está bien? Bien. Y haciendo las cuentas, entonces, puedo acotar esta suma. Puedo decir entre qué valores vive. Por ejemplo, acá les hice la cuentita para no estar haciendo la cuenta en clase. Fíjense, suponete que tengo esta serie, que es la armónica alternada, ¿no? Que ya vimos que converge en el ejercicio anterior. Voy a poner algunos términos de la suma. El primero es menos 1, porque n vale 1. El segundo es más un medio, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto, más un sexto, etcétera, hasta el último término. Si, por ejemplo, para acotar yo tomo la suma de los 3 primeros términos, sería menos 1 más un medio menos un tercio. Esta cuenta me da menos 5 sextos. Y entonces puedo acotar esto con el primer número siguiente que descarto. El que sigue es un cuarto, es positivo. Siempre lo tomo en módulo, igual como es positivo, no hay problema, me dio un cuarto. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el módulo de la suma que no conozco, menos la suma de estos 3 primeros términos, que sí conozco porque ya la calculé, es menor a sub 4, al que le sigue. Entonces, eso que dice ahí lo voy a copiar arriba porque no ven, ¿no? ¿Seguro? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Sigo. Desde acá arriba para que vean bien. La suma menos ese sub 3 que calculé, que vale menos 5 sextos, va a ser menor o igual a un cuarto, que es el primero que descarté. ¿Eso qué quiere decir?
que la suma menos por menos más 5/6 es menor o igual que 1/4. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la suma va a vivir entre, si saco las barras de módulo me va a quedar entre 1/4 y menos 1/4, ¿no? Y este 5/6 que está sumando lo paso restando para los dos lados. O sea, resto 5/6. Entonces puedo hacer esta cuenta y puedo hacer esta cuenta. Y ahí tengo la suma acotada. ¿Entre qué valores vive la suma? Y mira, esta cuenta, ¿cuánto me da? A ver. Menos 26, 24, menos 13, 12, ¿no? Y esta me da 6, menos 20, menos 14, 24, menos 7, 12. ¿Está bien? Chequen las cuentas, porque las hice con la cabeza. Entonces no sé cuánto vale la suma, pero sé que es un número que vive entre estos dos. La pude acotar. Y fíjense que elegí ese sub 3, o sea que hay una diferencia grande entre estos valores, ¿no? Una diferencia de 6 números, ponele, en fracciones. Sí. Pero si yo acotaría con una suma parcial, qué sé yo, S sub 8, por ejemplo, tengo que hacer un montón de cuentas, pero si acoto con S sub 8, seguro me voy a aproximar más a la suma. Y si acoto con S sub 24, me voy a aproximar más. Entonces, lo que estoy diciendo es que me puedo aproximar todo lo que quiera a esa suma, a medida que aumente la cantidad de elementos que pongo en mis sumas parciales. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Y como me dice que este módulo es menor o igual a 1/4, el error que estoy cometiendo al aproximar la suma va a ser menor o igual a ese número, a 0,25, que es 1/4. O sea que esto me dice que el error es menor o igual a ese valor, a la sub n más 1. El error que cometo al aproximar. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, este teorema sirve solo para las alternadas. Es una propiedad de las series alternadas. Y van a ver que hay un ejercicio que pide esta acotación, que es el 31. Te pide que acotes con la suma 9 de los términos. Así que ese después lo pueden hacer y me lo cuentan. Bien. Perfecto. Entonces vimos cómo se busca la convergencia de una serie de términos positivos. Vimos condición necesaria de convergencia, D'Alembert, Cauchy, el criterio de la integral, el criterio de comparación. Vimos el estudio de series geométricas, que en realidad pueden ser de términos positivos, si la razón es positiva y el primer término es positivo, o pueden ser alternadas las geométricas, o pueden ser totalmente negativas. Si el primer término es negativo y la razón es positiva, son siempre negativas. Vimos, pero como es geométrica, que es un caso particular, ya sabemos si converge o diverge, qué hay que hacer para verificarlo. Después vimos las alternadas. Si A sub n es positivo, estas son las alternadas. ¿Qué criterio voy a usar? Leibniz. Estas tienen una propiedad particular que se puede acotar la suma, que la vimos recién. Y después, ¿qué pasa si me dan una serie donde A sub n es un número real? Y no sé, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser, qué sé yo, tener 3 términos negativos, 2 positivos, 4 negativos, 3 positivos, la serie. O sea, puede haber un mix de signos. O incluso puede ser siempre negativa, ¿no? ¿Qué hago con estas series? ¿Cómo las estudio? Si son series de términos cualesquiera, positivos, negativos,
alternados también me sirve, porque dice cualesquiera. Bueno, en estos casos se estudia lo que se llama la convergencia absoluta y condicional de la serie. ¿Qué es la convergencia absoluta? Suponete que tenés una serie que tiene cualquier signo, que la vamos a simbolizar con esta fórmula, donde A sub n es un real cualquiera, ¿no? ¿Cuándo va a ser absolutamente convergente? O que converge absolutamente, que es lo mismo. Vamos a poder decir que converge absolutamente cuando la serie asociada de módulos, o sea, que a cada término de esta serie, que era un número real, lo voy a transformar en un número positivo, porque le voy a encajar a cada término el módulo. Esa se llama serie de los valores absolutos asociada, o serie de términos positivos asociada a una serie cualquiera. Si la de términos positivos converge, zafé, porque si la de términos positivos converge, mi serie, la de términos reales, es absolutamente convergente. Y si es absolutamente convergente, converge. Me lo dice este teorema acá. Si una serie alternada o una serie de cualquier tipo de números es absolutamente convergente, entonces converge. Ahora, ¿qué pasa si la serie de módulos no converge? Bueno, ahí soné. Si la serie de módulos no converge y mi serie es alternada, voy a tener que estudiar la convergencia de mi serie por Leibniz. Si mi serie no es alternada, es decir, si A sub n es un número real cualquiera, voy a tener que ver cómo se comporta esa serie para ver si la puedo analizar o no. Hay algunas que no van a poder analizar. No tenemos las herramientas. Hay otras que son series que no son alternadas, que tienen términos cualesquiera, pero que por la fórmula que tiene el término general, puedo hacer algún tipo de análisis. Dependerá de la serie. Si es una serie alternada y yo la analizo por Leibniz y me da convergente, pero la serie de módulos diverge, se dice que la serie es condicionalmente convergente. ¿Sí? O sea, si la serie que me dieron converge, pero la de módulos no, o sea que no es absolutamente convergente, va a ser condicionalmente convergente. Bueno, parece un trabalenguas. Y acá les puse una aclaración. Si una serie alternada converge, eso no quiere decir que es absolutamente convergente. No quiere decir que la serie de módulos converge. Contraejemplo que vimos hoy. Esta, la armónica alternada, converge y sin embargo la armónica diverge. O sea que el que esto no implica se corresponde con este contraejemplo. Si una serie alternada converge, eso no quiere decir que la serie de módulos asociada converge, no quiere decir que es absolutamente convergente. Entonces puede ser como esta serie alternada es condicionalmente convergente. ¿Por qué? Bueno, porque ella converge, lo probé por Leibniz, y la serie de módulos asociada diverge. Entonces es condicionalmente convergente. ¿Está bien? Parece un trabalenguas esto. ¿Entendieron o no? Háblenme, chicos. Sí. Sí, profe. Es decir, si a mí me dan una serie y me dicen, estudiame por favor la convergencia absoluta o condicional, y me tiran una serie. Yo lo que hago primero es esto, analizo la serie de módulos. Si la serie de módulos converge, tengo esa suerte, listo. Ya está, digo que la serie que vos me tiraste es absolutamente convergente. Porque su serie de módulos asociada converge, entonces la serie converge. Y converge de manera absoluta. ¿Sí?
Y además, cuando le pongo las barras de módulo que la convierto en positiva, tengo todos los criterios para analizar de series de términos positivos que vimos la clase pasada. O sea, tengo un montón de herramientas para analizar qué pasa con la serie de módulos. Ahora, vos me tirás una serie, me decís que estudia la convergencia absoluta condicional, estudio la serie de módulos asociada y diverge. Diverge. ¿Qué hago ahí? Bueno, ahí tengo que analizar la serie que vos me diste. Si esa serie tengo la suerte de que es una alternada, la analizo por Leibniz. Si me da convergente, ya está, la clasifico como condicionalmente convergente, como esta. Condicionalmente convergente. Si no es alternada, tengo que ver si tengo alguna herramienta, o sea, si hay algo que se vea respecto de esa serie, para ver si converge o diverge. ¿No? Obviamente van a darles series que se puedan analizar, porque si no la pueden analizar no tiene sentido. ¿Me siguen? Sí. Si vos Sí, la profe. analizás, es alternada y la analizás por Leibniz y te da que diverge, diverge, ya está, no la podés clasificar. Ni en convergencia absoluta ni condicional, porque si diverge, diverge. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a ver ejemplos. Suponete que me dan esta serie. Me tiran esta serie. Me dicen, analizar la convergencia absoluta y condicional. Bueno, ¿qué hago? Paso número 1. Que siempre se los recomiendo, aunque no es que se pida, pero paso número 1, recomendable, buscale algunos términos. Así te fijas qué tipo de serie es. Entonces le busco algunos términos. Cuando n vale 1 me da 1, cuando n vale 2 me da 1 sobre 2 al cuadrado, cuando n vale 3 me da 1 sobre 3 al cuadrado, cuando n vale 4 me da menos 1 sobre 4 al cuadrado. Bueno, es una serie alternada. ¿Ok? Voy a analizar la serie de módulos, es decir, le voy a poner el módulo a la fórmula. Si le pongo el módulo a la fórmula me queda esta serie. Y esta serie la conozco. La estudiamos la clase pasada. Es una serie P. ¿Se acuerdan la serie P? 1 sobre n a la P. Sí. La Sí. serie P converge ¿cuándo? Cuando P es mayor a 1. Y justo acá P vale 2, que es mayor a 1, por lo tanto converge. Quiere decir que la serie de módulos asociada converge. Entonces la serie que vos me tiraste para analizar, ¿cómo es? Es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque su serie de módulos converge. Entonces puedo decir, más fácil para analizar así la serie de módulos que analizarla por Leibniz, ¿no? Por supuesto que si la analizo por Leibniz me va a dar convergente. Entonces esta es absolutamente convergente. Y eso quiere decir que converge. O sea que si yo la analizo por Leibniz me va a dar convergente también. Pero no hace falta, porque el teoremita este que vimos antes me dice que si es absolutamente convergente, converge. Entonces ya está. Si yo pruebo que la serie de módulos asociada converge, la serie que vos me diste converge de manera absoluta, por lo tanto es convergente. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. El 2 es otra vez el de la armónica, que ustedes van a decir, otra vez, profesora, sí, porque esa es la que le sirve como contraejemplo, entonces me pongo cargosa. La serie armónica alternada converge, como probamos antes, pero no lo hace en forma absoluta. ¿Por qué? Porque la serie de módulos, que es la serie armónica, diverge. Esto es importante porque es un ejemplo de convergencia condicional, ¿sí? Es un ejemplo de convergencia condicional. Entonces podemos decir que converge condicionalmente, porque su serie de módulos no converge. Converge
de manera condicional. Converge condicionalmente. Bien. Vamos a esta. Miren esta. Tercer ejemplo. Me dan esta. Coseno de n sobre n cuadrado. Bueno. Esta serie, si nosotros pensamos en el coseno de 0 es 1. El coseno es esto, ¿no? Por lo tanto, si yo me olvido del coseno en números reales y lo pienso en números naturales, me va a ir dando puntitos, así. No sé si 3 o 2 en cada, no me acuerdo si había algunas que había 3 y otras que había 2. Bueno, me va dando puntitos, ¿no? Por lo tanto, cuando me da estos puntitos de acá es positiva, cuando me da los de acá es negativa. Cuando me da los de acá es positiva, cuando me da los de acá es negativa. O sea que va a tener algunos términos positivos, otros negativos, otros positivos, otros negativos, pero no en forma alternada. No es más menos, más menos, más menos. Entonces esta es una serie de términos cualquiera. Y además está dividida por n cuadrado. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a analizarla? Quiero la serie de módulos. Arranco siempre por ahí. La serie de módulos asociada. Y la serie de módulos asociada es una bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo acá le aplique las barras de módulo, bueno, el módulo de n cuadrado es n cuadrado, y el módulo del coseno de n, no me importa qué número es, sé que está acotado. Es un valor menor o igual a 1. ¿No? ¿Me siguen? Sí, sí. Por lo tanto, puedo decir que el término general de mi serie es menor o igual a 1 sobre n cuadrado. Porque el coseno es menor o igual a 1 en módulo. Y a esta ya la conozco. Esta es esta serie P, que es convergente, porque P es 2 mayor a 1, que lo hicimos acá, ¿no? Esta es convergente. Por lo tanto, si el término general de mi serie es menor que una convergente, es decir, si la mayorante es convergente, ¿cómo va a ser mi serie? Por el teorema de comparación. Convergente. Convergente. Si la mayorante converge, entonces la serie, módulo del coseno de n sobre n cuadrado, converge. Y probé que la serie de módulos asociada converge. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esta que no conozco? De esta serie. ¿Cómo va a ser? Absolutamente convergente. Absolutamente convergente. Por lo tanto, converge. ¿Sí? Entonces luego, esta serie es absolutamente convergente. Por lo tanto, por el teorema anterior es convergente. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Esta no es alternada. Pero cuando yo le pongo el módulo, me queda una serie que puedo comparar con otra inmediatamente. Y como es una serie de términos positivos, puedo usar cualquiera de los criterios que vimos. Por ejemplo, acá usamos el de comparación. Con una serie P. Entonces es convergente. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. A ver. Tengo esta otra serie. Menos 1 a la n sobre el logaritmo de n, con n igual a 2. Esta la habíamos analizado como alternada y habíamos visto que era convergente, ¿no? Hace un ratito. Vamos a ver ahora qué pasa con la serie de módulos. Si yo a este término general, le aplico el módulo, me queda así. Y tengo que ver si converge o diverge. ¿Con qué puedo analizar esto? 1 sobre el logaritmo de n. Bueno, acá D'Alembert, Cauchy, todo eso no me sirve para nada. Cuando tengo logaritmo,
tengo que tratar de comparar, porque si está el logaritmo solo, otra cosa no puedo hacer. O quizás pueda, pero es muy difícil. Entonces vamos a comparar, a ver. Fíjense qué comparación se me ocurrió acá. N es más grande que el logaritmo de n. ¿Por qué? Fíjense, el logaritmo de n, como ya dijimos, tiene esta pinta, ¿no? Y n es como si fuese numeritos que viven acá. 1, 2, 3, 4. Sobre la recta igual x vive igual n, ¿no? Entonces, en todo su trayecto, y más a partir del 2, como estamos trabajando acá, n es más grande que el logaritmo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para compararlas? Y bueno, yo quiero 1 sobre el logaritmo, entonces las invierto. Y me quedó mi término general de la serie más grande que 1 sobre n. Y 1 sobre n ya lo conozco, es el término general de qué serie. Armónica. La armónica. Entonces yo digo, esta es la armónica que diverge. Por lo tanto, mi serie tiene una minorante divergente. Quiere decir que una serie que término a término es más chica, se va a infinito. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la mía? También diverge. También. También se va a ir a infinito y va a ser divergente. Entonces, ¿qué pasó? La serie alternada converge y la serie de módulos asociada diverge. Entonces, ¿cómo la clasifico a esta serie? Condicionalmente convergente. Muy bien, perfecto. Luego, la serie A, vamos a ponerle, la serie A es condicionalmente convergente. Por supuesto que la convergencia absoluta y condicional la analizo cuando me la piden, o si me dan una serie que no es alternada, bueno, tendría que analizar la serie de módulos, porque es la única manera que tengo para ver si puedo llegar a que sea convergente o divergente. O sea, si converge absolutamente, converge. Y si la de módulos no converge, bueno, ahí no puedo hacer nada más con las herramientas que tenemos, salvo que sea una serie archiconocida, ¿no? Bueno, a ver, otro ejemplo. Miren este ejemplo. Dice, menos 1 a la n por 2 a la menos n. Suponete que me dan esta serie y me dicen convergencia absoluta y condicional. ¿No? Esta es una serie alternada, porque los términos van a ser menos 2 a la menos 1, más 2 a la menos 2, menos 2 a la menos 3, más 2 a la menos 4, etc. Es alternada. Entonces, tengo que analizar que sea decreciente y que el término general tienda a 0 por Leibniz. Entonces, a ver, ¿es cierto que el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la menos n me da 0? Y sí, porque es 2 a la menos infinito. Un número mayor que 1 elevado a algo muy grande y negativo tiende a 0. Bien. ¿Es cierto que es decreciente? ¿Cómo probarían acá que es decreciente? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cuál sería el camino más corto? A ver. ¿La recta o la otra? La otra, diría yo. Bien. Tengo que probar esto. Que a sub n es más grande que a sub n más 1. ¿Quién sería a sub n? Y a sub n es 2 a la menos n, lo que es lo mismo 1 medio a la n. Y a sub n más 1 es 1 medio a la n más 1. Entonces podría arrancar por acá. 2 a la n, ¿cómo es respecto de 2 a la n más 1?
Más Menor. chico, más chico. Sí. Invierto y cambia el sentido. Y decir esto y esto es lo mismo, porque 1 a la n es 1. Y 1 a la n más 1 es 1. Entonces ahí ya lo demostré. Listo. Fácil. Es decreciente. Es decreciente, el límite da 0, entonces por Leibniz puedo decir que converge. Converge, no sé si absoluta o condicionalmente. Por ahora sé que converge. ¿Qué analizo ahora? Analizo la serie de módulos. La serie de módulos es esta, sacando el menos 1 a la n. Esto se va. Y esta es una serie geométrica, ¿no? Porque es un medio a la n. De razón un medio, más chiquita que 1, por lo tanto converge. Listo, entonces la serie que me dieron converge absolutamente. Y ustedes me pueden decir, pero mira, esta ya es geométrica de entrada, esta es una geométrica, porque mira, es menos un medio, más un cuarto, menos un tercio, más, o sea, es una geométrica de razón menos un medio. ¿No? Es convergente. Pero si yo la analizo como geométrica, así como está, no puedo decir si converge absolutamente o no. Tendría que analizarla como geométrica con una razón negativa y después analizarla de nuevo como geométrica, pero con una razón positiva, para decir si converge absolutamente. ¿Está bien? Esa cumple dos cosas. Esta serie es geométrica, de razón menos un medio, y también es alternada. Porque si la razón es negativa, me va a dar alternada. Si yo multiplico a un número positivo por un negativo, después por un negativo de vuelta, después por un negativo de vuelta, después por un negativo de vuelta, los signos se van a ir alternando. Así que las geométricas de razón negativa son alternadas también. ¿Sí? Si no me piden la convergencia absoluta condicional, directamente la puedo analizar como geométrica o como alternada. Y ahí voy a sacar si converge o diverge. Si me piden a qué converge, la tengo que analizar como geométrica, tengo que sacar la suma. Y si me piden la convergencia absoluta o condicional, tengo que analizar la geométrica de razón positiva para ver si converge y ahí decir si es absolutamente convergente o no. ¿Se entiende? Entonces hay que ver qué tipo de serie me Sí. dan. Bien. Propiedades importantes. Toda serie absolutamente convergente converge. Eso ya lo vimos en un teorema recién, en símbolos. Acá lo escribo en palabras para que les quede. Machaco, machaco, machaco. Toda serie absolutamente convergente es convergente. Bien. Y esta propiedad que es muy importante. Si una serie es condicionalmente convergente, es posible ordenar los términos de modo que la serie converja a un número cualquiera. Si una serie es condicionalmente convergente, o sea que la serie de módulos asociada diverge y ella converge, ¿a qué converge? Bueno, puedo ordenar los números de manera que converja a varias cosas. ¿Cuándo nos pasó esto? Que ordenamos una serie y nos dio distintos valores de convergencia. En una de las paradojas iniciales. ¿Se acuerdan de las Sí, la paradojas? de A, Eso, que muy bien. si agarrabas un número impar de A, te daba algo. Te da A. Bueno, entonces Y ahora podemos justificar por qué pasa eso. Voy a las paradojas. Acá. Fíjense, esta serie, si la analizo, es condicionalmente convergente. ¿Y qué pasa? Y según cómo agrupe los números, me pueden dar distintos valores de convergencia, porque esa es una propiedad de las series condicionalmente convergentes. Ahora lo puedo justificar esto. Esta paradoja, que en el fondo ya deja de ser una paradoja, porque tiene una justificación. Esta serie se puede pensar como la suma, desde 1 hasta infinito, de menos 1
a la n más 1, porque el primer término es positivo, por a. Donde a es un número positivo. Entonces esta es una alternada, ¿sí? Es una alternada condicionalmente convergente. La serie de módulos diverge. Y porque si yo sumo a más a más a más a más a más a, que es una serie de términos positivos infinitas veces, si yo saco, a ver, la suma de los n primeros términos, a por n me va a dar, ¿no? A más a más a más a, n veces. Y si saco el límite, ¿se acuerdan del s sub n? Si esto me daba un número, la serie era convergente, y si me daba otra cosa, era divergente. Si yo multiplico al infinito por un número real, ¿qué me da? Me da infinito. Quiere decir que la serie de módulos asociada diverge. Esta converge, es condicionalmente convergente, bueno, la suma me puede dar cualquier cosa. ¿Sí? Esa es la justificación. Ahora ya sabemos por qué. ¿Qué pasaba ahí? ¿Que parecía una cosa tan extraña? Bueno, ahora pueden decir y justificar. No, lo que pasa es que la serie es condicionalmente convergente. Y ahí quedan como un Einstein. Acá se los aclaré. Esto nos muestra por qué en la segunda paradoja se puede hacer que la suma sea cualquier cosa. Lo que podemos decir es que en las series condicionalmente convergentes no se cumple o no puedo aplicar la propiedad conmutativa, no puedo cambiar de lugar las cosas, porque si no, me va a converger a otra cosa distinta. Entonces hay propiedades que no se pueden aplicar. Si una serie es condicionalmente convergente, la tengo que analizar así como viene. No puedo poner paréntesis, sacar menos afuera, sumar, restar, porque si no, pasa esto. Que lo puedo ordenar para que converja cualquier número. ¿Sí? Entonces la propiedad conmutativa no la tendría que aplicar en ese caso. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, con lo que vimos hoy se puede hacer del 30 al 36, que faltaban de la práctica 8. La práctica 8 es la última. Vamos a ir subiendo de a poco. Se pueden hacer del 30 al 36. Son poquitos ejercicios que agregamos. Son todos los de series alternadas, convergencia absoluta y condicional, y propiedad de acotación de las series alternadas. Lo que vamos a hacer es un recreíto y a la vuelta vamos a hacer ejercicios sobre esto. Y sobre lo que quieran. Sí. Ok. Esperen que los voy a ver. Dejo de compartir. Ahí estamos. Bueno, entonces, a ver, son las 11:05. Hacemos un recreíto hasta 11:30. ¿Les parece bien? Dale. Vale, perfecto. Y después hacemos algunos ejercicios. La clase de hoy es un poco más cortita, porque los temas serán más cortitos. Perfecto. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato.